al doctor Guillermo Valenzuela, que nos va a hablar de gota aguda. Buenos días, mi nombre hablar de terapias nuevas. Les voy a hablar muy rápidamente de lo que es la pegloticasa, que es una uricasa que tenemos a disposición ahora en nuestro tratamiento, en la cual esencialmente Buenos días, mi nombre es Guillermo Valenzuela, soy un médico dermatólogo y inmunólogo, director del Centro de Reumatología Iris en Florida, Estados Unidos, en la ciudad de Miami, Fort Lauderdale, y soy director del Departamento de Investigación y Desarrollo de esta entidad. Es un placer para mí aceptar la invitación del doctor Olmos para compartir con ustedes tres temas que son altamente importantes en el manejo clínico, sea desde el punto de vista del dermatólogo o del médico clínico que maneja las condiciones en conjunción con el reumatólogo muchas veces encontramos. Sin más decir, vamos a hablar hoy en día de lo que es la gota, y esencialmente la gota difícil de tratar. En últimos años hemos aprendido que la gota es una enfermedad sistémica que tiene una alta carga de enfermedad. Esta carga de enfermedad se refiere a un proceso necesariamente físico en el cual hay una sobrecarga de ácido úrico como producto metabólico en los pacientes que tienen una predisposición a desarrollar esta enfermedad. Entonces, como vemos aquí, entonces la gota es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por una carga de urato sistémico que muchas veces no es detectado. La gota últimamente ha registrado un incremento en los números de hospitalización por sus números de complicaciones que muchas veces se asocian no solamente a la artropatía, pero sí también a las manifestaciones sistémicas de la gota. La deposición continua de uratos y la erosión ósea que causan son agravantes de la falta de mejora clínica y de persistencia de dolor y de enfermedades progresivas degenerativas articulares. Y también sabemos que hay una asociación muy importante entre la gota con otras enfermedades sistémicas, otras comorbilidades, como por ejemplo la enfermedad cardiovascular, la enfermedad crónica renal, y está altamente asociado con mortalidad prematura alta. Entonces, la gota no es solamente esa condición romántica que nos enseñaron durante nuestras primeras etapas en la escuela de medicina, donde solamente ciertos pacientes o reyes o personas reales desarrollaban gota. Hoy en día la gota lamentablemente es un problema de gran interés, sobre todo por esta falta de control de lo que es la carga de enfermedad. Entonces hay hoy en día una falta de conocimiento y lamentablemente hay pocas opciones terapéuticas para el manejo de los pacientes que tienen esta complicación de gota difícil de tratar o con alta carga de enfermedad o alta carga de uratos, por así decirlo. Esencialmente, la gota se debe, como vemos aquí, a una disminución de la excreción renal como causa principal. Sabemos que las purinas endógenas por síntesis y de la dieta son quienes aportan el sustrato para la formación de ácido úrico, y esta excreción renal muchas veces no es completa por ya motivos relacionados a problemas de transporte a nivel tubular, a nivel de filtración, que llevan a una reducción de la excreción renal de ácido úrico. Este ácido úrico se sobresatura y al sobresaturarse se cristaliza debido a las características
físico-químicas y el índice de solubilidad del ácido úrico, lo que lleva al desarrollo de gota, y como vemos aquí es la gota atofásica, que esencialmente es la culminación de este proceso sin control. Una cosa muy importante que quiero que presten atención en el recuadro inferior es que las restricciones dietéticas como tratamiento principal para la gota solo pueden reducir los niveles de ácido úrico sérico de hasta solamente 1 miligramo por decilitro. O sea que si nuestra intención para tratar la gota es solamente un acercamiento de cambio de estilo de vida, vamos a estar cubriendo solamente una muy leve faceta del tratamiento de gota y vamos a estar ignorando las causas fundamentales, que son en realidad un problema metabólico que la dieta no puede controlar. El pie, sabemos como siempre es un sitio primario para el ataque de la gota. La primera articulación, como la metatarsofalágica, es tradicionalmente la más comúnmente afectada. Y a medida que nos acercamos hacia la región proximal del cuerpo, las tasas de progresión o digamos de incidencia de gota en estas articulaciones se va reduciendo. Tal es así como, por ejemplo, la rodilla es menos común que el pie. Pero muchas veces esta presentación de gota no suele tener las características que vemos, como por ejemplo vemos en esta foto, sino que también puede ser una forma más indolente, una forma más suave, o una forma quizá más crónicamente asociada con hinchazón y sin tanto dolor. O sea que hay una variedad en la presentación de la forma de gota. También los pacientes reportan dolor en los periodos intercríticos, no solamente durante los ataques de gota. Volvamos un poco ahora a hablar lo que es la deposición de cristal de urato en esta forma, digamos, sistémica. Esta deposición ocurre en ausencia de manifestaciones clínicas. Sabemos que la deposición de urato ocurre como un proceso de saturación del ácido úrico circulante que necesita ser, digamos por así decirlo, posicionado en sitios fuera de la circulación general y donde no produzcan mayores alteraciones hasta tanto digamos, la gota en sí se manifiesta. Lo más importante para entender también es que la gota o la deposición de urato sistémica, como tendríamos que llamar en realidad a esta condición, respeta ningún tejido excepto al sistema nervioso central. Les voy a mostrar más adelante ahora que los depósitos tofáceos se encuentran no solamente en articulaciones, como tradicionalmente sabemos, pero también en muchos otros órganos que corresponden a sistemas que no son el músculo esquelético. Aquí lo que vemos es una representación gráfica de imágenes obtenidas con tomografía computable de doble energía, en la cual usando dos haces de rayos X a dos frecuencias distintas, se resalta la presencia de urato en este caso, en las manos de este paciente. Y si bien, como habíamos visto en la radiografía, en la diapositiva anterior, clínicamente no había mucha visibilidad de las características de cambio, aquí se ven mediante esta técnica que es muy claramente demostrable la presencia de sustratos de gota en exceso. Lo que nos hace pensar esto entonces es que la gota no es visible solamente, la gota no es una enfermedad en la cual solamente tenemos que darle importancia en los periodos críticos, sino también en los periodos intercríticos. Como ven aquí, tenemos representaciones o manifestaciones de depósitos de gota, usando también la doble energía con la tomografía. Vemos también obstrucciones en los microcanalículos renales, depósitos cardíacos en la próstata, hasta incluso el halo alrededor de la córnea, muchas veces asumido a un proceso de hipercolesterolemia. Yo recomendaría siempre chequear y verificar que el paciente no tiene hiperuricemia. Entonces, creo que con esta diapositiva aquí vamos a entrar en un concepto altamente claro y hoy en día irrefutable, ya que todos los pacientes que tienen gota son tofáceos en el momento en el que se produce el primer ataque. Y esto es esencialmente lo que es la gota. La gota es la falta de habilidad de nuestro sistema o del sistema del paciente en contener el proceso de formación y destrucción de tofos, que son los que llevan a los procesos de ataque agudo.
Ahora, el TOFO visible es un signo de una carga de urato más significativa. Si ustedes piensan en pacientes suyos que tienen TOFOs, seguramente ahí ya entendemos que hay una sobrecarga. Ese paciente ha tenido una inhabilidad de eliminar el exceso de ácido úrico esencialmente por lo que habíamos dicho antes, por una falta de funcionalidad del sistema de transporte a nivel tubular renal. Y hay otra cosa importante también, que no hay que asumir en un paciente que tiene gota que la forma de gota que tiene no es tofácea, ya que utilizando esta misma tecnología que a la cual había aducido antes, la doble energía, el tomograma de doble energía o el TECT, mostró que la utilización de esta tecnología nos permite discernir la presencia de carga de urato en una magnitud de hasta 10 veces mayor de lo que nos permite el examen clínico. Ciertamente es un factor de alto uso clínico cuando el fenómeno tosfáceo se encuentra visible y en la piel, pero como ustedes pueden ver aquí también hay sitios en la anatomía de los pacientes, por ejemplo, en la región intraarticular de la rodilla, donde los tofos tienden a formarse también con alta frecuencia, que no pueden ser detectados con el examen clínico. De ahí entonces a que estamos entrando en una nueva era en la cual el paciente que tiene una alta carga de ácido úrico necesita un acercamiento diagnóstico mucho más específico. Acá vamos a revisar rápidamente el proceso de formación de tofos y por qué es tan importante la intervención temprana y la prevención del daño que causa el tofo a nivel musculoesquelético. Sabemos que los brotes de gota se resuelven por sí mismos y que la formación del tofo es un mecanismo de defensa para, digamos, excluir a esa sustancia altamente inflamatoria como es el cristal de ácido úrico y la consecuencia, mejor dicho, de la presencia del ácido úrico en articulaciones. La respuesta inflamatoria al dolor hace que por un proceso de netosis, que es, digamos, la incorporación, la destrucción de los neutrófilos y el material de ácidos nucleicos, digamos, envuelvan a todo este ácido úrico y que se produzca una deposición de tipo fibrinoide en la cual el material tosfáceo viene incluido dentro de una especie de malla y la presencia de este tofo mismo es un factor activador de la osteogénesis y mejor dicho, la erosión ósea mediante la osteoclastogénesis, lo cual lleva a las clásicas lesiones, como vemos aquí, a nivel articular y a nivel óseo, con las clásicas lesiones de tipo de mordedura de rata, como ven aquí en estas flechas coloradas, mostrando una destrucción ósea erosiva, seguramente hasta muchas veces con características más agresivas de lo que vemos en otras enfermedades inflamatorias musculoesqueléticas. Entonces hay que entender que la gota no es solamente, de nuevo, una condición episódica, sino que es es una condición continua que requiere tratamiento a la más breve manifestación clínica y aún, mejor dicho, diría yo, apenas se pueda confirmar la presencia de elementos tofáceos, seguramente ahí nuestra perspectiva terapéutica va a cambiar después de haber revisado la información que les voy a mostrar ahora. Sabemos que muchos pacientes no logran alcanzar niveles de ácido úrico sérico con agentes orales como por ejemplo el allopurinol o el febuxostato. Estas son dos representaciones que vemos aquí de los estudios de submisión a la Agencia Federal de Estados Unidos de las drogas, en las cuales mostró que solamente un 21% de los pacientes llegan con una dosis promedio de 300 miligramos de allopurinol por día a llegar a un nivel de ácido úrico de 6 miligramos o menos.
y el febuxostat a 80 miligramos diarios, que es la dosis máxima aprobada, solamente un 53% de los pacientes llegan a tener una reducción de la uricemia de 6 miligramos por decilitros o menos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tenemos que conocer las características de formación de tofos y cuán importante es el punto de solubilidad del ácido úrico y que van a determinar entonces la progresión tofácea versus la resolución de los tofos. Lamentablemente, dos medicinas como por ejemplo el lesinurad y el lesinurad con allopurinol, que los teníamos en nuestra farmacopea, han dejado de ser producidos. Estos son úricos que habían demostrado una gran ventaja clínica. Esto nos lleva ahora a pensar un poco a lo que es la estrategia para el tratamiento de la gota. Tenemos en forma aguda, como todos saben, colchicina, no antiinflamatorios, y la forma crónica, como ya les he mencionado los agentes tantos como el allopurinol y febuxostat, que son los inhibidores de la xantina oxidasa. Estos tienen limitaciones en su tratamiento. La importancia, vamos a ver ahora aquí, del valor de ácido úrico de 6 miligramos por decilitro, es digamos, el límite máximo en el cual se puede tolerar la solubilidad de ácido úrico, porque a este nivel se encuentra, llegamos a un estado en el cual la producción de ácido úrico endógena no es suficiente como para eliminar los excesos de ácido úrico. Y el Colegio de Reumatología de los Estados Unidos recomienda en estos casos que el nivel de ácido úrico sea de 5 miligramos por decilitro o menos para obtener una eliminación sostenida. ¿Por qué en el pie? Rápidamente en este gráfico vamos a ver que la solubilidad del ácido úrico depende de dos factores. Uno de ellos es la temperatura y la otra es la concentración. Y sabemos que la solubilidad del ácido úrico en distintas regiones del cuerpo va a tener distintos puntos de precipitación en base a la temperatura en la cual se encuentre esa solución de ácido úrico, en este caso en circulación. De ahí a que el ácido úrico se deposite con mayor frecuencia en los sitios donde la temperatura es más baja, sea en las manos, en los pies, y también recuerden que los tofos se forman muchas veces en los pabellones auriculares. ¿Por qué es importante la solubilidad del ácido úrico? Porque cuanto más alta es la concentración de ácido úrico, más rápida va a ser la formación de tofos. Pero inversamente, cuanto más rápida es la reducción del valor de ácido úrico desde el punto de vista farmacológico, mucho más rápida va a ser la reducción de la deposición de uratos y más rápido va a ser la resolución de los tofos. De ahí a que hoy en día conozcamos tratamientos que son mucho más efectivos para el tratamiento de gota y utilizando puntos tales como la uricemia como control de respuesta al tratamiento, encontremos soluciones más prácticas para el tratamiento. Lo cual nos lleva a hablar de terapias nuevas. Les voy a hablar muy rápidamente de lo que es la pegloticasa, que es una uricasa que tenemos a disposición ahora en nuestro tratamiento, en la cual esencialmente transformamos el ácido úrico o la carga de urato a través de la eficiencia enzimática en un producto conocido por todos, que es la alantoína. La alantoína tiene una solubilidad mucho más alta de lo que es el ácido úrico, ya que, como recuerdan ustedes, el ácido úrico solo se excreta el 10% de lo filtrado, mientras que la alantoína tiene una excreción casi completa, lo cual nos permite una rápida disolución de la carga de urato y nos permite también una eliminación rápida de este mismo urato. Estos vamos a mostrar rápidamente las respuestas en los estudios de pegloticasa, en los cuales muestran que la manutención de la uricemia debajo de 6, en este caso, como ven ustedes, los valores son muy bajos, debajo de 2 miligramos por decilitro, lleva a una resolución de un 42% de los pacientes teniendo una respuesta
completa. Esa respuesta completa se ejemplifica en esta fotografía como la progresión o la reducción de los depósitos tofáceos de estos pacientes que vimos aquí, y en 6 meses una resolución esencialmente completa de esta formación tofácea, como vemos en el pre y en el post tratamiento. Y acá obviamente vemos que el paciente había sufrido antes intervenciones quirúrgicas para remover los tofos, mientras que aquí la resolución se obtiene netamente con la utilización de este producto enzimático biológico que nos permite reducir en 6 meses la medida de los tofos y la resolución esencialmente completa. Los brotes de gota existen durante el tratamiento con cualquiera de las terapias, pero con la utilización de este método enzimático vemos que la resolución de los periodos críticos de gota se minimizan en relativamente poco tiempo y a los 12 meses de haber iniciado el tratamiento. En conclusión, recuerden que la gota es altamente prevalente, mucho más de lo pensado en su momento. En su momento de su primera manifestación ya es tofacia. La etiología es debida a la incapacidad renal de eliminar el ácido úrico y no a excesos alimentarios, lamento decirlo. La intervención con la dieta tiene un impacto marginal en la reducción del ácido úrico, y la efectividad de los agentes uricosúricos orales es limitada en casos de alta carga de urato. La reducción de la carga de urato se acelera con la reducción valor sérico de ácido úrico. Cuanto más bajo el valor de ácido úrico, más rápido se reduce esta carga sérica. La artropatía es erosiva y altamente agresiva y promueve el rápido desarrollo de la osteoartritis. Y hay una amplia necesidad terapéutica en pacientes con gota severa. Lamentablemente los agentes orales no la cubren, y el uso de este acercamiento terapéutico, como el uso de productos enzimáticos como la uricasa o el pegloticasa en este momento, demuestra una rápida reducción en la carga de uratos. Les agradezco mucho su atención y espero que hayan tenido la oportunidad de aprender algo nuevo. Muchas gracias. Seronegativas. ¿Por qué no se denominan más así? Porque en realidad la artritis reumatoidea también hay un porcentaje mínimo que sigue siendo seronegativo, a pesar de los anticuerpos un montón que tenemos, que no nombré, que sabe les nombrará el doctor Scali la semana que viene. Entonces, para diferenciarlas de esta seronegatividad, se decidió no llamarlas espondiloartritis, porque hoy se sabe que tienen un gran componente inflamatorio. Dentro de este grupo de espondiloartritis, vamos a ver, el doctor se va a referir a una de ellas, que es la artritis psoriásica. Si tenemos tiempo, yo en 10 minutos, si nos da el tiempo, le voy a referir a la que es la enfermedad madre del grupo, que es la espondilitis anquilosante. Bueno, empezamos. Hola, buenas tardes. Soy el doctor Guillermo Valenzuela, soy el director de la clínica IRIS de reumatología e inmunología y el director del Centro de Investigación y Desarrollo IRIS en Florida, en Estados Unidos. Es un placer para mí hoy presentarles otro tema, que es la artritis psoriática, y la he llamado a claves del diagnóstico. Como internistas todos tenemos una gran variedad de presentación de pacientes, y creo que la artritis psoriática muchas veces es una de esas condiciones que ofrece muchos desafíos diagnósticos. Entonces vamos a empezar a desmenuzar un poquito y rápidamente la característica de la artritis psoriática y sus condiciones asociadas. Sabemos que la artritis es una enfermedad que causa discapacidad, entre ellas la artritis psoriática y muchas otras formas de artritis. Hay un gran porcentaje de pacientes en la población que sufre de artritis, varía según los cuentos estadísticos de cada país, pero yo creo que es bastante balanceada en el resto del mundo. Y como clasificación general podemos hablar de dos formas de artritis: la forma inflamatoria y la no inflamatoria. Las espondiloartropatías son formas de artritis inflamatorias, como todos ustedes saben, que han
sufrido una evaluación, una reclasificación, un conocimiento y un mejor entendimiento de su etiopatogénesis o de sus mecanismos productivos a través de los últimos años, con un gran incremento en el entendimiento de las condiciones en base a características no solo clínicas, pero sí también bioquímicas en lo que se refiere a las manifestaciones asociadas, por ejemplo, con los perfiles citoquímicos de cada condición. Entonces, en términos de espondiloartropatías, conocemos las espondiloartropatías axiales, que entre ellas conocemos a la espondilosis anquilosante, la espondilitis sin evidencia radiográfica, que es un nuevo término que quizás sea bueno incorporar hoy. Después están las formas clásicamente periféricas, como la artritis psoriática. Sin embargo, hoy en día conocemos otra entidad que se llama espondilitis psoriática, que, digamos, atravesaría un poco estos diagramas de Venn hacia el otro lado. Y también tenemos otras condiciones que son parte del mismo universo, pero en órbitas más pequeñas, como por ejemplo la artritis enteropática, la entesitis, la uveitis aguda anterior y la artritis reactiva. Estas son entonces todas las condiciones que vemos asociadas y que tienen características generales entre sí. Muchas de estas condiciones tienen una asociación, y sabemos la asociación entre el gen HLA-B27 y las condiciones de espondiloartritis. Y vamos a ver aquí en este cuadro, refrescar un poco la memoria de la frecuencia de positividad del HLB27 en distintas condiciones. En la anquilosis espondilítica es altamente frecuente. En las artritis psoriáticas o en la enfermedad inflamatoria intestinal con espondilitis, más o menos un 50-60%, y la artritis reactiva más o menos entre un 60-90%. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes tienen un marcador de HLA-B27 positivo tiene un riesgo de 20 veces mayor de desarrollar alguna afección asociada a espondiloartritis entre los caucásicos HLA positivos. Y basta también recalcar que estas afirmaciones son pertinentes a la población caucásica en general. La inmunología de estas condiciones está altamente movida, manejada y presentada a través de lo que son la expresión de las distintas citoquinas, que son proteínas que actúan como mensajeros entre distintas células y son mensajeros moleculares esencialmente. Tienen un papel muy importante en la perpetuación de la inflamación, ya que genéticamente están codificadas para producirse a veces en ausencia del estímulo necesario, lo cual llevan a una cascada de elementos de progresión que son los que caracterizan a la enfermedad misma. Hay las citoquinas más comúnmente involucradas en la etiología y en la patología, en el desarrollo de la enfermedad, en las enfermedades espondiloartríticas, son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 17, la interleuquina 23, la interleuquina 22 y otras tantas, interleuquina 12, que son las características, digamos, jugadores en el campo de la batalla inflamatoria espondilítica. La artritis psoriática es una forma de artritis que tiene síntomas articulares y tiene lesiones cutáneas clásicas de psoriasis. Es una enfermedad heterogénea, bastante compleja, muchas veces difícil de detectar, pero el título de la presentación de hoy es darles elementos característicos de la condición para que sea más fácilmente detectable para tratarla o para hacer el referido a quien sea la persona que maneja estas condiciones. Puede ser, tiene una manifestación que puede ser monoarticular, poliarticular, periférica en general, si bien aún hoy en día conocemos una forma axial también. La entesitis ocurre en el 40% de los pacientes, que es esencialmente, la entesis es un órgano específico en el cual la transición entre el tendón y el hueso es el sitio anatómico de la
ubicación de la entesis, y también la presencia de dactilitis, que es esencialmente microentesitis en distintos niveles de un dígito que llevan al desarrollo de esta dactilitis. También, como les dije antes, hay espondilitis o sacroilitis, que es también bastante común, entre un 7 y un 35% de los pacientes, y los síntomas cutáneos que esencialmente son constantes en la gran mayoría de los pacientes, o también, como les voy a mostrar después, con motivo diagnóstico, el paciente puede tener relación de consanguinidad con algún miembro de su familia como para ser considerado artritis ser portador de artritis psoriática. La edad media del diagnóstico es alrededor de los 45 años, más o menos unos 15 años. La ocurrencia entre sexos es igual. Y la artritis psoriática es más común en los pacientes que tienen psoriasis. En general, hoy decimos que hasta un 30% de los pacientes con psoriasis evolucionan a una forma u otra de artritis psoriática. Entonces, estas características demográficas que les di son extremadamente importantes para saber cuando vemos un paciente por primera vez si el paciente o no reúne alguna de estas características. Ahora, esto es en relación a lo que se llama a prevalencia, es esencialmente información muy similar a la que acabo de manifestarles, pero quería también recordarles que a diferencia de registros anteriores, la prevalencia en hombres y en mujeres es igual. Las manifestaciones de las espondiloartropatías, entre las cuales las artritis psoriáticas, una de ellas, tiene manifestaciones clínicas comunes. Estas las vemos a través de todo, digamos, el espectro de estas condiciones. El dolor de espalda inflamatorio puede ocurrir en estos pacientes, que se caracteriza por la rigidez y dolor después de la inactividad, sobre todo en pacientes jóvenes. Nunca dejen, digamos, de investigar en pacientes jóvenes que se presentan con dolor matutino en la espalda, sobre todo de rigidez, y no desestimarlo como si fueran lesiones deportivas o contracturas asociadas a otras condiciones. Esto es lo que nosotros llamamos el dolor lumbar inflamatorio, y requiere un estudio un poco más profundo para descartar la presencia de algunas otras formas espondilíticas, como les voy a mostrar ahora. Consideren también la presencia de artritis periférica, que puede ser esencialmente muy similar a aquella que vemos en la artritis reumatoidea, también en forma simétrica como asimétrica, en manos, pies, en los dígitos, la presencia de entesitis o la inflamación de la unión tendino-ósea, como por ejemplo aquí vemos en el tendón de Aquiles, y la presencia de dactilitis, que es esa hinchazón que nosotros casualmente la llamamos como dedos o dígitos en salchicha, porque tienen borran completamente la morfología del dígito y lo vuelven esencialmente un cilindro. Las lesiones cutáneas de la psoriasis, características, las formas de psoriasis en placa y otras variedades de psoriasis, también hay que recordar bien, keratoderma plenorrágico, que es clásico en las superficies palmares y en los pies, la uveitis anterior con alto grado de inflamación y contenido de depósitos que muchas veces podemos ver en la cámara anterior, la uretitis y postatitis también es común. Y otra cosa muy importante también es que estos pacientes, hasta un 15% de los pacientes pueden llegar a tener una forma inflamatoria crónica subclínica de inflamación gastrointestinal. Y también las características, como saben ustedes, cardiovasculares con regurgitación aórtica y también la tendencia a la aterosclerosis. Síntomas comunes de la artritis psoriática, ya dijimos antes, la hinchazón. Quiero que prestes atención, por ejemplo, a este paciente en el cual vemos una gran predisposición o digamos una gran manifestación a nivel de las distales interfalángicas, que es clásico de la artritis psoriática. En este caso es altamente simétrico, con un compromiso unguial muy grande y con elementos de psoriasis en placa en el dorso de la mano. Esta es una imagen, digamos, característica y patognomónica de la condición.
Los patrones clásicos que vemos en los pacientes con artritis psoriática, que fueron también parte de lo que anteriormente usábamos como clasificación de la artritis psoriática, de Moll y Wright, es la artritis psoriática puede caracterizar por ser predominantemente distal, como les mostré anteriormente, compromiso de las articulaciones distales interfalángicas, muchas veces con compromiso unguial, puede ser asimétrico y olioarticular, poliarticular, muy similar a la artritis reumatoidea, axial o muy similar radiográficamente a la anquilosis espondilítica, y también una forma altamente agresiva, erosiva, como la artritis mutilante, en la cual el fenómeno osteolítico es altamente agresivo y activo. ¿Cómo hacemos para diagnosticar, o digamos, mejor dicho, para utilizar una clasificación, como por ejemplo para estudios clínicos? Lo que utilizamos hoy es la clasificación de Caspar, que es un sistema de puntaje que requiere 3 puntos, en los cuales tiene que haber psoriasis, sea en el paciente o en algún miembro de la familia en primera línea, presencia de cambios unguiales, factor reumatoideo negativo, dactilitis, y evidencia radiológica de neoformación ósea por el fenómeno que ya les expliqué sobre la rápida neoformación y la erosión ósea. Comorbilidades, como ustedes saben, enfermedad cardiovascular están altamente asociadas con la artritis psoriática, por lo general son pacientes que tienden a ser obesos, hay también una alta predisposición a la depresión, al tabaquismo, y todos estos factores que vemos aquí manifestados empeoran mutuamente las características de cada uno de ellos. En otras palabras, la enfermedad cardiovascular en el contexto de psoriasis o la psoriasis en el contexto de enfermedad cardiovascular tienen resultados peores. La progresión de la enfermedad en la artritis psoriática, hay varios factores que la determinan. Pueden ser afectados con enfermedad mínimamente progresiva y puede ser una enfermedad altamente progresiva. En los casos de inflamación poliarticular, por lo general es la forma más progresiva, más severa, el compromiso de la cadera, el compromiso de los dígitos causando dactilitis, y también un factor extremadamente importante, y me gustaría que empezaran a observar más los pacientes en sus uñas, ver si tienen evidencia de destrucción en la región distal de la uña, despegamiento de la uña y la presencia de micro hoyos, huecos en las uñas, que son característicos de la enfermedad y altamente asociados con la progresión musculoesquelética. La asociación entre la artritis psoriática y la enfermedad inflamatoria intestinal es altamente conocida. Sabemos que hay una alta asociación entre el Crohn y la artritis psoriática y las espondiloartropatías en general. Recuerden que los registros internacionales muestran un riesgo variable de porcentajes que van entre el 2 y el 15% según los registros, y también en estos pacientes vale la pena siempre intervenir y preguntar claramente si hay compromiso de algún tipo de compromiso gastrointestinal. Esta figura acá nos muestra cuál es la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con anquilosis espondilítica, que aquí vemos que según este registro es aproximadamente un 7%, mientras que la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con espondiloartropatías. Estos son estudios hechos proactivamente, en los cuales los pacientes se someten a colonoscopías y a biopsias aleatorias. Se encuentra que hasta un 60% de los pacientes pueden tener un compromiso. Para el manejo del paciente hay que intervenir, ya que sabemos que es una enfermedad altamente progresiva, altamente agresiva y altamente erosiva. Entonces, como todo, como me he referido con anterioridad, sea a la gota, sea al lupus, la intervención temprana tiene una alta, tiene, mejor dicho, un alto impacto en el resultado final en función del tiempo. La colaboración entre el reumatólogo y su fuente de referencias, creo que en la mayoría de los casos es a través de los internistas, o a veces esperamos que muchas veces los médicos ortopédicos o los traumatólogos puedan reconocer este tipo de condiciones, y sobre todo las condiciones inflamatorias espinales en individuos jóvenes constituyen una mesa de trabajo importante y
tienen una plataforma de conocida respuesta, mejor dicho, en la mejoría de las enfermedades cuanto más tempranos son tratadas. Entonces, en conclusiones, les he mostrado las características generales mediante fotografías y cuadros, lo importante que es el reconocimiento y cuáles son los trucos quizás que pueden llevarse hoy a casa después de haber visto esta presentación. Recordando entonces que las características de las enfermedades espondiloartropáticas, incluso en ellos la artritis psoriática periférica, la entesitis y el compromiso del dactilar o la dactilitis son altamente importantes y esencialmente patognomónicos de la condición. La enfermedad psoriática es progresiva y lamentablemente no sé si la palabra es infradiagnosticada, pero recuerden que no es reconocida con la frecuencia con la cual que tiene que ser reconocida. Las características clínicas son altamente importantes. Recuerden que no es solamente una condición que afecta a los elementos artríticos, pero también tejidos blandos. La entesis es altamente significativa. La entesis no tiene por qué ser, digamos, palpable o de naturaleza tumoral, pero el hecho de poner en evidencia una unión entésica, por ejemplo, en los epicóndilos, es altamente sugestivo de una forma inflamatoria. Tenemos recomendaciones por los grupos de estudio, como por ejemplo el GRAPPA, que se recomienda tratar a la brevedad cualquiera de los dominios de esta forma artrítica psoriática que estén afectados y tratar de corregir también los compromisos o las comorbilidades relacionadas con esta condición, sean cardiovasculares, sean neurológicas, sean psiquiátricas. No hay que olvidarse nunca de la alta tasa de depresión y el incremento del número de suicidios y intentos de suicidio que existen en esta población. También les recuerdo la prevalencia alta en enfermedad intestinal inflamatoria y que esta incidencia aumenta en función de la duración de la condición y que esta condición muchas veces está asociada con una alta incidencia de inflamación intestinal subclínica, muchas veces mal diagnosticada como colon irritable o una forma funcional, cuando en realidad tenemos elementos diagnósticos que nos permiten tratar a la condición mucho mejor. No es coincidencia que muchos de nuestros pacientes cuando inician tratamiento por estas condiciones vuelvan y nos digan que su condición gastrointestinal ha sido mejorada, especialmente cuando usamos factores de bloqueo del tumor, el tumor necrosis factor o factor de necrosis tumoral. Y la artritis reactiva es rara, pero puede ser una enfermedad sistémica grave, especialmente en pacientes que se encuentran o que han sido sometidos o han sufrido una forma inflamatoria intestinal o una forma bacteriana que produce una artritis reactiva. Y con esto querría concluir aquí mi presentación. Les agradezco su atención y su baja vista a los errores gramaticales que pueden haber visto en las diapositivas motivo de la traducción. Les agradezco su atención y bueno, voy a dejar tiempo para responder respuestas que surgieran de alguno de ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. La que se produce generalmente en gente joven y la que viene a la consulta, como dijo el doctor, con un dolor característico, que es el dolor del compromiso axial. El compromiso axial es la columna más las acroilíacas. Estos pacientes tienen dolor lumbar, además
de la interrelación con las otras manifestaciones que conforman esta entidad, que son la presencia de la entesitis, la presencia de la uveitis, el compromiso inflamatorio intestinal, entre otros. Entonces, este grupo es una familia heterogénea que comparten la genética, como se dijo, es el HLA-B27, no es el único porque existen otros como el ERAP1, con diferentes porcentajes en cada una de ellas. El cuadro clínico que les nombré y la terapéutica o sea, son relativamente comunes a ellas, algunas vamos a ver que se tratan con biológicos y no tenemos que utilizar drogas modificadoras de la enfermedad. De entrada, como son todas las que tienen el compromiso de la columna, no hay que perder tiempo en colocarle otro tipo de drogas porque solo responden a terapias biológicas. Como no hay un marcador bioquímico específico, se tarda en el diagnóstico, eso hace que muchos de estos pacientes lleguen con deformaciones, como vamos a ver, que hacen que sea a veces imposible volver por la gran destrucción y las cirugías que tienen, volver a la normalidad. Eso ha hecho que existan criterios, que son los criterios ASA, que son un grupo internacional que las ha clasificado, y como muy bien dijo el doctor, y yo lo divido un poquito diferente, que es lo que dice los criterios estos ASA, que la van a dividir en estos dos grupos, que es el grupo de las manifestaciones predominantemente axiales, o sea, columna y sacroilíacas, y dentro de esta está la espondilitis anquilosante, que es la madre, la enfermedad madre. Ella tiene una lesión radiológica. ¿Y dónde voy a ir a buscar esa lesión radiológica? En las sacroilíacas. Ahora, existe un grupo de enfermedades axiales que son no radiológicas. La pregunta es, esas que son no radiológicas y tienen la misma clínica, si yo las sigo en el tiempo, ¿no terminarán siendo una espondilitis anquilosante? Si yo hoy le hago, cuando fueron hechos los criterios de clasificación, que fueron en el año 84, la resonancia magnética no existía, o no existía divulgada. Si yo a esos pacientes que no tienen lesión radiológica le hago una resonancia magnética y veo una sacroileitis, ¿no será que va a desarrollar la lesión radiológica a posteriori y es una espondilitis anquilosante propiamente dicha? Bueno, la conclusión es que no todos los que son no radiológicos evolucionan hacia una forma radiológica. Y fíjense en el grupo que son predominantemente periféricas, las artritis reactivas, que era lo que ustedes conocían como Reiter, que no se llamaba más Reiter, porque Reiter fue un médico nazi, que todos sus estudios, igual que las otras vasculitis que vamos a nombrar, Wegener, Trustram, no se llaman más así, porque fueron todos los estudios hechos en el campo de concentración de Auschwitz. Las artritis reactivas tienen una parte que también tiene espondilitis, entonces se unen los círculos. La artritis psoriásica en menor proporción también tiene un compromiso espondilítico y las artritis asociadas a lo que es la inflamación intestinal, lo mismo. Entonces son predominantemente periféricas, pero tienen compromiso leve espondilítico. Bueno, acá está lo que dije, que comparten todo, y muy bien dijo el doctor, y hoy se sabe que comparten la interleuquina 23-17, y eso hace que estas enfermedades se traten igual que una colitis ulcerosa. Y como dijo él, uno trata la colitis ulcerosa, mejora la parte articular y a su vez es lo mismo. Importante que hoy lo que se sabe es que se inicia toda la lesión a través de estas interleuquinas en la centesis, donde se une el ligamento al hueso y de ahí después se desarrolla la lesión osteoplastogénica, que destruye al hueso, pero la lesión inicial es en la entesis. ¿Qué otra cosa importante se demostró? Es que hay una gran disbiosis del intestino, se pierden, ¿se acuerdan en la microbiota intestinal que tenemos 4 grupos de gérmenes? Bueno, hay una disbiosis, se altera esto y ahí aparecen péptidos artritogénicos que por un mecanismo de mimetismo molecular van a ir a actuar a las articulaciones. Se inicia en el intestino y hoy se sabe que hay una relación importante entre la inflamación intestinal y la artritis. Como bien se dijo, fíjense que el 50 al 60% de los pacientes con espondilitis, si yo le hago una videocolonoscopía, no tienen síntomas, pero yo le hago la biopsia, encuentro lesión inflamatoria. Solo un 15% tiene, más o menos un 15%, un 10% la tienen con manifestaciones clínicas. Y lo importante de esto, no voy a nombrar todo lo que hoy se sabe, que tiene que ver con el inflamasoma. El inflamasoma es una parte de lo que es la inmunidad innata
y el activarse a través de lo que son las caspasas 3 van a producir una interleuquina especial, que es la interleuquina 1 beta, que es la que lleva a la destrucción, en este caso, de las articulaciones. Entonces, esto que dije, mimetismo molecular de péptidos artritrogénicos que comparten y se inician en el intestino y van y atacan a la articulación. Esto es lo que yo les nombraba del espectro de las espondiloartritis axiales, que tienen que tener un dolor lumbar en gente joven, generalmente en este caso de la espondilitis son más en hombres, y de las sacroiliacas. Cuando tiene la lesión, este dolor lumbar, la lesión radiológica o la lesión del dolor lumbar con un sindesmofito, eso es una espondilitis anquilosante por definición de criterio, o sea, con la lesión radiológica. Hay un estado preradiológico que si yo le hago una resonancia podría ver la lesión, ¿sí? Ahí vemos cómo está lesionada, y hay un grupito que no tiene ni resonancia ni radiología, que son los que tienen el HLA-B27 solo. La pregunta es, lo que yo les expliqué antes, ¿esos no radiológicos con el tiempo se pueden transformar en radiológicos? Hay un 12% que a los 2 años se transforman. Y se cree que más o menos en un seguimiento a 10 años, el 50% se evoluciona de una forma radiológica. Hoy en día no pasaría esto porque si uno tiene la lesión en resonancia magnética ya lo trata. El mejor predictor para saber si esto va a ocurrir es la PCR, o sea, medir PCR. Entonces, en referencia al dolor inflamatorio lumbar, ¿cuál sería la opción correcta de acuerdo a lo que escucharon? ¿Es el dolor que alivia con el reposo, que aumenta o aparece durante la noche en el reposo o empeora con el ejercicio? Si quieren, pero Jorge, ¿querés que por el tiempo lo corte antes? Bueno, bien. Muy bien. Es el dolor que los despierta a la madrugada, se tiene que uno parar, tiene gran rigidez, duele la columna y después empieza a caminar y el dolor va aliviando. Eso lo diferencia de un dolor mecánico, como puede ser una hernia discal. Muy bien, entonces el concepto integral es dolor inflamatorio de 3 meses de duración, el dolor glúteo al caminar alternante por el compromiso de las sacroilíacas, son los dos componentes, el componente periférico que lo tiene en el menor grado. La espondilitis anquilosante tiene más compromiso axial que periférico, que es artritis, uveitis y dactilitis. La psoriasis tiene más el compromiso periférico, pero por eso son las mismas enfermedades que comparten, unas predominan en una cosa y otras en otra. Y el compromiso extraarticular con la uveitis, el compromiso genitourinario, el cutáneo de psoriasis y el compromiso gastrointestinal. Una cosa importante es la sacroilíaca. ¿Cómo ve una placa de sacroilíaca? El grado 1 hay cambios que son inespecíficos, son sospechosos. Un grado 2 de una sacroileitis empieza a ver una erosión. Y recién el 3 y el 4 uno lo que ve es la esclerosis. Acá vemos un grado 3. Bueno, no me suena. Ahí ven esclerosis más del hueso ilíaco y el pseudoensanchamiento. La etapa 4 es cuando se juntan. Aparece anquilosis total. ¿Qué importancia tiene esto que le quiero transmitir? Las enfermedades autoinmunes por lo general dan sacroileitis bilaterales. ¿Por qué requiero un grado 3-4 cuando es unilateral? Porque la tengo que hacer diagnóstico diferencial con 2 enfermedades infecciosas. Una es la tuberculosis y otra es el gonococo. Esos me dan sacroileitis unilaterales. Es por eso que se requiere que si tengo una unilateral requiera grados mayores de 3-4 para decir que es autoinmune. Bueno, estas son las pruebas, que esto es importante, que es la flecha de Foresta, y como estos pacientes, si no se los trata, van adquiriendo la posición en esquiador, van alejando el occipucio de la pared. ¿Sí? Eso es porque se va produciendo a través de la caña de bambú, le van provocando la unión de todas las vértebras y el paciente va adquiriendo una cifosis dorsal y rectificación de su columna lumbar. Le puedo hacer un busca de las entesitis. ¿Dónde son los 13 puntos de entesitis que tengo que ir a buscar? La primera costocondral derecha-izquierda, la séptima derecha-izquierda, la espina ilíaca anterosuperior de derecha-izquierda, la posterior y el telón de Aquiles bilateral. Estos son los 13 puntos donde tengo que ir a buscar las entesis. Ahora,
¿Cuál es la respuesta correcta? A ver que se acuerdan de lo que son los indesmofitos. Son osificaciones óseas que sobresalen en las vértebras. Los indesmofitos gruesos son los que forman la caña de bambú en la espondilitis anquilosante, o los indesmofitos finos son los que aparecen en la espondilitis anquilosante. Voy a cortar. Bueno, a ver, los indesmofitos son osificaciones óseas. Los indesmofitos son la osificación de un ligamento, de un anillo fibroso. Por lo tanto, si yo corto a un indesmofito, lo que voy a tener es periféricamente hueso, pero adentro es tejido blando. Eso lo diferencia de un osteofito, que es el que van a ver la semana que viene en artrosis. El osteofito es todo hueso. Esto es una osificación periférica, o sea que no es correcta la primera. Los indesmofitos gruesos son los que forman la caña de bambú, la espondilitis no. Los que tenemos en espondilitis son los indesmofitos finos, y ahora vamos a mostrar imágenes, y los gruesos son de la artritis psoriásica. Los finos son los que aparecen en la espondilitis, y acá los vemos. Esta es la típica caña de bambú, donde se va produciendo la calcificación y osificación del anillo fibroso, ¿sí? Son finitos y son bilaterales, van formando la caña de bambú, se van uniendo. Y estos son los indesmofitos gruesos, que son de la espondilitis, de la artritis psoriásica, perdón, con espondilitis. Son gruesos, unilaterales, o sea, asimétricos. En resonancia magnética, recuerden que yo una imagen de inflamación la veo hipointensa en el T1, hiperintensa en el T2, en el STIR, en la secuencia con gadolinio y con supresión grasa. Y acá lo vemos bien, acá vemos, esto es en el T1 donde veo hipointenso, hiperintenso en el T2, me está indicando ahí que hay edema óseo. También puedo buscar, vieron que dijo el doctor, que las entesis a veces no las veo calientes ni inflamados. Bueno, si yo sospecho que puede tener más, lo que hago es una resonancia del cuerpo entero, una gammagrafía en busca del lugar de inflamación del tendón en el hueso. Rápidamente, las manifestaciones, esto es de la espondilitis anquilosante. Recuerden que tiene mucha afectación cardíaca y causa insuficiencia aórtica y cardiomegalia, insuficiencia cardíaca y insuficiencia de la válvula aórtica, quise decir. Hay osteoporosis en el pulmón, hay fibrosis de pulmón y quistes que se rellenan con aspergillus, y es frecuente debido a esta alteración en la expansión del tórax que lleven a la fibrosis y a trastornos de insuficiencia respiratoria, ¿sí?, de tipo hipocápnica. Compromiso neurológico puede haber por lesión vertebral, síndrome de cola de caballo o fracturas que llevan a compresiones medulares. La uveitis ya se nombró. Recuerden que la uveitis es unilateral, dolor en el ojo, se pone rojo y pérdida de la visión. El renal, nefropatía IgA, insuficiencia renal y amiloidosis secundaria por ser enfermedad crónica, y en el medio puse el compromiso gastrointestinal porque son los más frecuentes. Y esto es lo que le quiero mostrar, las dos caras de una misma enfermedad. La típica imagen de este lado del paciente en esquiador que se anquilosó todo, y este es un paciente que ganó hace poquitos años la Olimpiada, se fue a navegar, a nadar al estrecho de Gibraltar, y es portador de la misma enfermedad que el anterior, pero él hizo terapias biológicas rápidamente. ¿Cuál es el enfoque entonces de tratamiento de estas enfermedades? Educación física, ¿sí?, todo tipo de rehabilitación, dar antiinflamatorios, pero no cualquier antiinflamatorio. Acá lo que se usa, indometacina, naproxeno o inhibidores de la COX-2. Y acá nos dividimos las aguas. Si el paciente tiene un compromiso predominantemente periférico, artritis psoriásicas, artritis reactivas o de las enfermedades inflamatorias intestinales, sí voy a utilizar sulfasalacina, metotrexate, que son drogas modificadoras de la enfermedad. Pero si tengo una enfermedad axial, como es la espondilitis anquilosante, y está comprometida la columna y las sacroiliacas, la droga de inicio después de los antiinflamatorios es una terapia biológica. Las primeras drogas son los anti-TNF, como nombró el doctor, ¿sí?, infliximab, ¿sí?, adalimumab, golimumab, etc. Y si fracasan, las nuevas terapias, que son las mismas que se utilizan en la colitis ulcerosa, el ustekinumab, que es el inhibidor de la interleuquina 23, o el seculimumab, que es el inhibidor de la 17. Hoy se usan otras drogas que las van a nombrar seguramente la semana que viene en artritis reumatoidea, que son los inhibidores directos, ¿sí?, por vía oral de la JAK2, que es
la cadena que estimula o que lleva a la inflamación a través de la estimulación de la JAK y la STAT. Las drogas son tofacitinib y hoy la droga de elección en la mayoría es el upadacitinib, que se dan un comprimido por día. Artritis reactiva, 2 palabras y ya estoy terminando. Es la que compromete oligoarticular, que se caracteriza porque es producida entre 1 hasta 4 a 6 semanas. Hay un episodio de una infección en el tracto genitourinario por gastrointestinal por clamidia, yersinia, ¿sí? Campylobacter. Y a nivel de genitourinario por el ureoplasma ureolyticum o la clamidia trachomatis. ¿Qué nos va a provocar? Una tríada. Artritis, predominantemente de los miembros inferiores, rodillas, tobillos y pies. Uretritis con prostatitis, como le nombró. Cervicitis en la mujer, que a veces pasa a ser percibida. Conjuntivitis más que uveitis. Y como manifestaciones cutáneas, ahí tenemos una imagen de lo que es una queratodermia palmoplantar y la balanitis circinada, que es otra de las manifestaciones de esta entidad. Recordar, en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto el Crohn como la colitis ulcerosa nos pueden dar compromiso axial o compromiso periférico. Es más frecuente el compromiso periférico, o sea, de miembros inferiores, que el axial. Y es más frecuente que lo tenga el Crohn que la colitis ulcerosa. Recordar solamente esto, el compromiso axial es independiente de las manifestaciones del brote intestinal. Por lo tanto, yo puedo tener el dolor en mi columna y todavía nunca hice mi manifestación de dolor, hemorragia, moco. Y entonces nunca me voy a dar cuenta que es esta enfermedad. Y por eso pasan desapercibidas y pasan años. Puede ser durante o puede ser después del brote intestinal. Eso hace que se dificulte en esta enfermedad a veces el diagnóstico. Sí están asociadas al HLA-B27 y mucha uveitis tienen relación. En cambio, el compromiso periférico cursa junto con el brote intestinal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Estoy en un brote de colitis ulcerosa o de Crohn y tengo la manifestación de tumefacción articular al mismo tiempo. Entonces es más fácil el diagnóstico. Y no están asociadas al HLA-B27. Bueno, fui muy rápido, pero bueno, tenía que terminar ahora bien. La semana que viene, entonces, con el doctor Cali, vamos a ver artritis reumatoidea, que, como usted dijo, es la enfermedad, una de las enfermedades más frecuentes, de artrosis, fibromialgia y dermatomiositis, polimiositis.